Sombras alargadas se extendían a través de la calle silenciosa mientras Eleanor Davis, de 98 años, se apoyaba con fuerza en el armazón de metal arañado de un teléfono público gastado. Sus manos frágiles, marcadas por el paso del tiempo, titubeaban ligeramente mientras deslizaba una moneda en la ranura. Con una mano aferrando el auricular, se sostuvo contra la caja de plástico del teléfono con la otra. A pesar de su edad, había un aire de urgencia en sus movimientos, una determinación silenciosa en sus ojos cansados. Su susurro apenas rompió el zumbido de los autos que pasaban. Por favor, contesta, murmuró. Su voz, un frágil hilo de sonido. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, sin respuesta. Eleanor soltó un suspiro cansado, sus hombros hundiéndose ligeramente. Aún así, se negó a rendirse. Sacando otra moneda de su bolso, se preparó para intentarlo de nuevo. El suave tintineo de la moneda, al caer dentro de la máquina, resonó débilmente en la quietud de la tarde. Al otro lado de la calle, el oficial Michael Vance estaba sentado en su patrulla, su atención captada por la escena. Llevaba casi media hora observando a la anciana. Una noche tranquila en el barrio suburbano significaba poca acción, y la persistencia de Eleanor en el teléfono público resaltaba. Michael tamborileó con los dedos en el volante, debatiéndose. Merodear era merodear, sin importar la edad, pero había algo en ella que lo mantenía atento. No estaba causando problemas, pero su determinación parecía inusual. Su radio crepitó, sacándolo de sus pensamientos. Unidad 247. ¿Cuál es su situación? Tomó el auricular. Aquí 2 a 4 a 7, observando un posible caso de merodeo en Elmwood y la octava. Una persona de la tercera edad en la cabina telefónica. Copiado. Manténganos informados. Michael miró de nuevo a Eleanor. Ella hizo otra súplica en voz baja por el teléfono, sus labios moviéndose en silencio. Negando con la cabeza, abrió la puerta del auto y salió. Mientras se acercaba, el sol poniente resaltó las vetas plateadas en el cabello de Eleanor, formando un suave halo alrededor de su frágil figura. Señora, comenzó con suavidad, ¿se encuentra bien? Eleanor se giró lentamente, sus ojos agudos encontrando los de él. Aunque su postura era frágil, su mirada era firme y penetrante. Oficial, estoy bien, pero necesito terminar esta llamada. Es importante. Michael vaciló. Ha estado aquí un buen rato. ¿Hay alguien a quien pueda ayudarla a contactar? Ella le dedicó una sonrisa tensa. Es muy amable, pero esto es algo que debo hacer yo misma. El oficial se removió con incomodidad. Lo entiendo, señora, pero no puede quedarse aquí mucho más. No se permite merodear en las cabinas telefónicas públicas, aunque se interrumpió, deteniéndose a tiempo. La voz de Eleanor no se elevó, pero había acero en su tono. Entiendo las reglas, oficial, pero no he terminado. Se dio la vuelta hacia el teléfono, su mano ya buscando otra moneda. Michael dio un paso más cerca, ahora con una voz más firme. Señora, tendré que pedirle que se retire. Si no lo hace, me temo que tendré que escoltarla a la comisaría. Eleanor se detuvo, sus dedos posándose sobre el teclado del teléfono. Se volvió para enfrentarlo de nuevo, sus ojos penetrantes clavándose en los de él. Se arrepentirá de esto, dijo con suavidad. No era una amenaza, era una afirmación, calma y segura. Un escalofrío recorrió la espalda de Michael. Lo ignoró, recordándose su deber. Con un suspiro, sacó las esposas. Por favor, no lo haga más difícil de lo necesario, dijo, su voz teñida de desgana. Eleanor no opuso resistencia. Colocó el auricular de nuevo en su soporte y extendió sus muñecas delgadas y manchadas. Las esposas hicieron clic a su alrededor, lo suficientemente sueltas para no incomodarla, mientras Michael la ayudaba a subir al asiento trasero de su patrulla. No pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El rostro de Eleanor estaba en calma, casi sereno, como si hubiera previsto esto desde el principio. La comisaría estaba brillantemente iluminada.
las luces fluorescentes proyectando reflejos duros sobre el frío suelo embaldosado, mientras el oficial Michael Vance procesaba la documentación de Eleanor Davis. No podía evitar mirar hacia el área de detención, donde ella estaba sentada. A través de la pared de cristal, la vio acomodada con elegancia en el banco, la espalda erguida, las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. No parecía una mujer que acabara de ser arrestada. Más bien, parecía compuesta, casi regia, como si en lugar de esperar a que le tomaran las huellas digitales, estuviera organizando una fiesta de té. Su comportamiento lo inquietaba. La mayoría de los detenidos, incluso los inofensivos, mostraban algún tipo de malestar, confusión, miedo o indignación. Eleanor no mostraba nada de eso. Michael tecleó, introduciendo su información en el sistema. Sus dedos se detuvieron mientras consideraba algo. Lentamente, se puso de pie y caminó hacia la pared de cristal. Srapra Davis, dijo a través de la puerta abierta. ¿Podría darme su fecha de nacimiento? Su voz se mantuvo firme al responder. 12 de marzo de 1925. Michael asintió y regresó a su escritorio, tomando nota. Antes de sentarse, el teléfono del escritorio sonó con fuerza, cortando el suave zumbido de la comisaría. Vance al habla, dijo al descolgar. Una voz clara y autoritaria contestó al otro lado. Habla James Davis. Creo que tienen detenida a mi madre, Eleanor Davis, por un cargo de merodeo. Michael se paralizó. El nombre le resultaba conocido. James Davis no era cualquier abogado. Era el James Davis, un abogado formidable con reputación de ser despiadado e influyente en la ciudad. Sí, señor, balbuceó Michael. Ella estaba... Libérenla inmediatamente, interrumpió James. Su tono no admitía discusión. La documentación necesaria estará en el escritorio de su capitán en menos de una hora. Confío en que no habrá complicaciones. Michael tragó saliva. No, señor, por supuesto que no. Bien, respondió James con dureza. Luego, tras una breve pausa, su voz se suavizó ligeramente, solo para lanzar una advertencia. Y oficial Vance, asegúrese de que esto no vuelva a suceder. La línea se cortó, dejando a Michael inmóvil con el auricular aún pegado a la oreja. Con lentitud, lo colgó y se volvió hacia el área de detención. Eleanor lo observaba a través del cristal, su mirada afilada e implacable. Caminó hacia ella, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Su hijo acaba de llamar, dijo, deteniéndose a unos pasos. Sí, respondió Eleanor con sencillez, como si lo hubiera sabido. James sabe conseguir lo que quiere, ¿no es así? Michael vaciló. ¿Qué está pasando aquí, señora Davis? ¿Por qué estaba tan empeñada en hacer esas llamadas esta noche? Eleanor encontró su mirada, y por primera vez vio un destello de algo tras su calma, una emoción que no pudo precisar. Escúcheme con atención, oficial Vance, dijo, su voz baja y firme. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que Michael pudiera responder, el rostro de Eleanor se contrajo de dolor, jadeó y se llevó la mano al pecho, su cuerpo frágil encorvándose mientras se deslizaba del banco al suelo. ¡Señora! ¡Davis! Gritó Michael, arrodillándose a su lado. Su mano buscó torpemente la radio. Necesitamos una ambulancia, ahora. El viaje en ambulancia. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles silenciosas, su sirena aullando y las luces parpadeando. Dentro, Michael estaba sentado junto a la camilla de Eleanor, su corazón palpitando con culpa y preocupación. Los paramédicos trabajaban metódicamente, ajustando su mascarilla de oxígeno y controlando sus signos vitales. Se está estabilizando, murmuró uno de ellos a su compañero. Aunque su tono era prudente, Michael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Observó el pecho de Eleanor subir y bajar, el movimiento superficial pero constante. Su rostro estaba pálido, su fragilidad más evidente que nunca bajo las duras luces fluorescentes de la ambulancia. De repente, sus ojos parpadearon y se abrieron. Recorrieron el pequeño espacio hasta posarse en Michael.
Con una mano temblorosa, apartó la mascarilla de oxígeno de su cara. Señora, debe mantenerla puesta, dijo con firmeza uno de los paramédicos. Pero Eleanor lo ignoró, concentrada completamente en Michael. Conozco el secreto de tu padre, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor de la ambulancia. Michael contuvo la respiración. ¿Qué? Sus ojos se clavaron en los de él, duros e inflexibles a pesar de su estado debilitado. Él me pidió que te lo dijera, antes de que sea demasiado tarde. El paramédico volvió a colocar suavemente pero con firmeza la mascarilla, impidiendo más conversación. Ella necesita descansar, dijo, lanzando a Michael una mirada significativa. Michael se recostó, su mente dando vueltas. Su padre, el juez Marcus Vance, era conocido como uno de los hombres más íntegros y respetados del Estado. ¿Qué clase de secreto podría conocer Eleanor Davis? Mientras la ambulancia entraba en la rampa del hospital, los pensamientos de Michael eran una tormenta de confusión y temor. Observó cómo los paramédicos llevaban a Eleanor adentro, su pequeña figura desapareciendo tras las puertas automáticas. Fuera lo que había intentado decirle, era evidente que los sucesos de esa noche eran solo el comienzo de algo mucho más grande y más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado. La sala de espera del hospital proyectaba una luz fría y clínica sobre Michael, mientras caminaba de un lado a otro. Sus pensamientos giraban sin descanso, cada paso reflejando su frustración. Enfermeras y doctores se movían con determinación a su alrededor, su eficiencia en agudo contraste con la tempestad que se gestaba en su mente. Miró su reloj, otra vez. Solo habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo revisó, aunque pareciera una eternidad. El suave susurro de las puertas automáticas interrumpió su vaivén. Un hombre alto, vestido con un traje impecablemente entallado, entró con paso firme, sus zapatos taconeando con nitidez en el piso de baldosas. Michael no necesitaba presentación para saber de quién se trataba. James Davis. La expresión de James era una clase magistral de ira contenida, la mandíbula apretada y la mirada penetrante. Oficial Vance, dijo con calma calculada, su voz medida pero helada. Confío en que tenga una explicación muy convincente de por qué mi madre, de 98 años, fue arrestada esta noche. Michael se irguió instintivamente, su entrenamiento tomando el control. Señor Davis, su madre estaba... No, interrumpió James, alzando una mano. Ni siquiera intente justificarlo. ¿La arrestó por usar un teléfono público? ¿Un teléfono público, lo oficial? Tiene casi 100 años. ¿Qué amenaza podría representar? Michael se removió con incomodidad. Estaba siguiendo el protocolo, señor. ¿Protocolo? La voz de James se afiló, llamando la atención de una enfermera cercana. Dio un paso deliberado más cerca. ¿Sabe que no es protocolo? Esposar a una anciana en medio de la calle. ¿Tiene idea de quién es mi madre? ¿Por lo que ha pasado? Antes de que Michael pudiera responder, una enfermera apareció en el umbral. Su voz era tranquila, pero insistente. Señor Davis, la señora Davis está pidiendo al oficial Vance. La expresión de James se ensombreció. ¿Está pidiendo por él? Sí, confirmó la enfermera con firmeza. Ha sido muy clara al respecto. James apretó la mandíbula, su composición cuidadosamente construida tambaleándose. Después de un momento, hizo un gesto de desdén con la mano hacia Michael. Bien, dijo con aspereza. Pero esto no ha terminado, oficial, ni por asomo. Michael siguió a la enfermera por el pasillo silencioso, sus pasos amortiguados por el suelo pulido. Al llegar a la habitación de Eleanor, la enfermera le indicó que entrara. Eleanor estaba recostada sobre las almohadas, su frágil cuerpo empequeñecido por la cama estéril del hospital. A pesar de su evidente cansancio, sus ojos estaban alertas. Le hizo un gesto a Michael para que se sentara en la silla a su lado. «Has venido», dijo suavemente, su voz firme, a pesar de su estado débil. Michael se sentó, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Pidió por mí. ¿Por qué? Eleanor lo estudió un momento antes de hablar. Tu padre era un hombre de muchas capas, oficial Vance. En público, un paradigma de la virtud. En privado, tomó decisiones que creyó necesarias para el bien mayor, pero decisiones que tuvieron un precio. Michael sintió un peso frío en el pecho. ¿Qué quiere decir? Ella entrelazó las manos en su regazo, sin apartar la mirada. Hace años, había una familia en esta ciudad, poderosa, rica, los Henderson. Poseían casi todo lo que importaba, fábricas, tierras, influencia, pero su fortuna no se construyó con honestidad. Fraude, malversación, chantaje, estaba todo ahí. Michael frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con mi padre? La expresión de Eleanor se suavizó, teñida de tristeza. A él le asignaron un caso que involucraba a los Henderson. Las pruebas eran irrefutables. Si se hubieran hecho públicas, los habrían arruinado y hubieran devastado la economía de la ciudad. Miles de empleos se habrían perdido, negocios habrían colapsado, familias se habrían destruido. El corazón de Michael latía con fuerza mientras escuchaba. Tu padre, continuó Eleanor, eligió enterrar las pruebas, proteger la ciudad, decía. Pero no fue solo por la ciudad. Dudó, sus dedos agarrando el borde de la manta. También te protegía a ti. ¿A mí? La voz de Michael era apenas un susurro. Los Henderson eran despiadados, dijo Eleanor. Tu padre sabía que si los exponía, se vengarían. Tú solo eras un niño en ese entonces. Te envió a vivir con tu tía para mantenerte a salvo. Pero no te equivoques, oficial Vance. Él pagó por esa protección, cargó con el peso de esa decisión por el resto de su vida. Michael se echó hacia atrás, su mente dando tumbos. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Porque la verdad tiene una forma de salir a la luz, dijo Eleanor, su voz firme a pesar de su debilidad. Y cuando lo haga, debes estar preparado para afrontarla. Antes de que Michael pudiera responder, la respiración de Eleanor se entrecortó. Presionó una mano contra su pecho, el dolor torciendo sus facciones. ¡Enfermera!, llamó Michael, poniéndose de pie de un salto. Mientras el personal médico entraba corriendo en la habitación, Michael retrocedió, sus pensamientos a toda velocidad. Los secretos que Eleanor le había revelado eran como grietas en los cimientos de todo lo que creía saber sobre su padre. Pero una pregunta se alzaba sobre todas las demás. ¿Qué haría ahora con la verdad? Michael estaba sentado en su auto frente al hospital, las luces del tablero proyectando débiles sombras en su rostro. Las palabras de Eleanor se repetían en su mente como una melodía inquietante, deshaciendo todo lo que creía saber sobre su padre. Sus manos se aferraban al volante, el cuero frío anclándolo al presente. Sacó su libreta del bolsillo y pasó a la página donde había anotado la dirección que Eleanor le había dado. 417 Maple Street. Su voz resonó en su cabeza. Bajo las tablas del piso de mi antigua habitación. La esquina noreste. El vecindario no quedaba lejos. Una zona antigua de la ciudad, con sus días de gloria ya lejanos, pero que todavía conservaba un silencio respetuoso. Michael encendió el auto, el zumbido del motor quebrando la quietud de la noche. La casa en el 417 de Maple Street era tal como Eleanor la había descrito, gastada y desgastada, su otrora impecable revestimiento, ahora descolorido en un gris opaco. Un letrero torcido de se vende se inclinaba en el jardín descuidado, su pintura desconchada tras años de abandono. Michael estacionó en la acera y bajó, sus botas crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Un leve olor a moho lo saludó al acercarse a la puerta principal. La cerradura giró fácilmente. El agente inmobiliario había cedido una llave temporal, tras cierta persuasión sobre una investigación en curso. El interior de la casa estaba inquietantemente silencioso, el aire viciado y cargado de polvo. La luz de la luna se filtraba a través de cortinas raídas, proyectando sombras irregulares en el piso de madera agrietada. El haz de la linterna de Michael cortaba la penumbra,
mientras subía la escalera que crujía bajo su peso. Las instrucciones de Eleanor eran claras. Mi vieja habitación. La esquina noreste. Michael empujó la puerta de la habitación. Las bisagras gimieron en protesta. El espacio estaba vacío, salvo por algunas telarañas aferradas a las esquinas. Examinó el piso con la mirada hasta que se fijó en una tabla más oscura que las demás. Un tablón ligeramente combado por el tiempo. Arrodillado, Michael pasó los dedos por los bordes de la tabla. Se dio con un leve tirón, revelando un compartimento poco profundo debajo. Contuvo el aliento al sacar una caja de lata. Su superficie oxidada pero intacta. Pesaba más de lo que esperaba. Se sentó sobre sus talones, las manos temblorosas mientras la abría. Dentro, envuelto con cuidado en un paño desgastado, había un cuaderno encuadernado en cuero. Sus bordes estaban gastados, la cubierta agrietada por la edad, pero el interior estaba meticulosamente conservado. Michael pasó las páginas con la linterna, iluminando filas de apuntes escritos a mano. Cada página era un registro minucioso de reuniones, decisiones y secretos, nombres, fechas, montos, todo registrado con la letra nítida y deliberada de Eleanor. Una entrada llamó su atención. 14 de junio de 1985. Samuel tomó su decisión hoy. Enterró la verdad para proteger a la ciudad, pero también para proteger a su hijo. Los Henderson han acordado dejar a Eric intacto, siempre que cumplamos. Me duele el precio que hemos pagado, pero no puedo culparlo. Él es padre ante todo. El pulso de Michael se aceleró. Eric intacto. Eso significaba él. Su padre no solo había protegido la ciudad, también lo había protegido a él personalmente. El verdadero peso de las implicaciones comenzó a hundirse. La siguiente entrada profundizó el misterio. 5 de julio de 1985. Los Henderson exigen una garantía por escrito. Samuel duda, pero no ve otra salida. Este es el momento que nos perseguirá a ambos. He guardado una copia del acuerdo bajo el roble. Si alguna vez la verdad debe ser conocida, allí está. Michael frunció el ceño. El roble retrocedió en las páginas, encontrando referencias repetidas al mismo árbol. Era un lugar de reunión, un sitio seguro donde se escondían documentos sensibles. El haz de la linterna se posó en la página mientras volvía a leer las palabras. Eleanor no solo había registrado el pasado, había ocultado pruebas clave que podrían desenmascarar todo. Michael regresó al hospital con el cuaderno guardado con cuidado en su bolsa. Al entrar en la habitación de Eleanor, la encontró descansando, su figura frágil iluminada por el suave resplandor de la lámpara de la cabecera. Su respiración era leve, pero constante, y sus ojos se abrieron al acercarse. «Lo encontraste», dijo, su voz débil pero segura. Michael asintió, mostrando el cuaderno. «Está todo aquí, todo lo que documentó». La mirada de Eleanor se posó en el libro. Una mezcla de alivio y pena brilló en sus ojos. «Lo mantuve a salvo», susurró. «Durante décadas lo mantuve a salvo». «Hay algo más», dijo Michael. Escribió sobre el roble. «¿Qué se esconde allí?» Una leve sonrisa curvó sus labios. «La última pieza del rompecabezas, una copia del acuerdo que Samuel firmó. Está enterrada cerca del roble en el cementerio de Crescent Grove. Allí nos reunimos. Allí comenzó todo». El corazón de Michael se hundió. El cementerio era extenso, descuidado, con cientos de árboles. Encontrar uno en especial no sería fácil. «Lo encontraré», dijo con determinación. Los ojos de Eleanor se cerraron levemente. Su voz apenas un susurro. «Ten cuidado, oficial Vance. Hay quienes preferirían que el pasado permanezca enterrado». Michael abandonó el hospital con el peso de las palabras de Eleanor, presionando sobre él como una fuerza tangible. El aire nocturno estaba denso, y el débil canto de los grillos era el único sonido mientras caminaba hacia su auto. Las calles estaban tranquilas, pero su mente no lo estaba. El cuaderno descansaba en el asiento del copiloto, testimonio silencioso de los secretos que contenía. El cementerio de Crescent Grove no quedaba lejos.
pero su reputación lo inquietaba. El cementerio se extendía por acres de terreno irregular, con senderos serpenteantes entre lápidas antiguas y árboles retorcidos que se alzaban como centinelas en la oscuridad. Crescent Grove era viejo, uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, y cargaba un aire de solemnidad que rozaba lo siniestro. La luna proyectaba una pálida luz sobre el paisaje, y las sombras danzaban entre las tumbas mientras Michael atravesaba el portón oxidado. Sostuvo una linterna en una mano, su haz atravesando la oscuridad frente a él. El roble que Eleanor había mencionado estaría más adentro. El cementerio no estaba bien mantenido y los senderos estaban cubiertos de hierba y raíces enmarañadas. El aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. Michael recorrió la zona, su linterna iluminando lápidas y mausoleos derrumbados. Había varios robles dispersos, sus enormes ramas extendiéndose como brazos esqueléticos. Se movió con cuidado, buscando alguna señal que le indicara el lugar correcto. Pasó casi una hora antes de que lo encontrara. El árbol se alzaba al borde de un claro, sus raíces retorcidas, asomando a través de la tierra como venas. A diferencia de los otros, este roble tenía un marcador peculiar, una losa de piedra gastada apoyada en su base. La losa estaba grabada con iniciales, C-B-I-E-D. Michael sintió un escalofrío. Samuel Vance y Eleanor Davis. Este tenía que ser el lugar. Se arrodilló junto a la base del árbol, pasando las manos por la tierra desigual. Estaba blanda, suelta en algunos puntos, como si hubiera sido removida antes. Usando una pequeña pala que había traído, comenzó a cavar con cuidado, la tierra húmeda cediendo a cada movimiento. Tras varios minutos, la pala chocó con algo sólido, contuvo el aliento y apartó la tierra, revelando una pequeña caja metálica, su superficie deslustrada pero intacta. La extrajo con cuidado, limpiando el suelo de la tapa. Tenía las manos temblorosas mientras la abría. Dentro había un solo sobre, su papel amarillento por el tiempo pero sellado con cera. La cera llevaba la impresión de un escudo ornamentado, el sello de la familia Henderson. Michael lo miró fijamente, comprendiendo su importancia. Este era el acuerdo del que Eleanor había hablado, el documento que su padre había firmado décadas atrás. Sacó el sobre con cuidado y lo iluminó con la linterna. El texto en su interior era breve pero contundente. Describía los términos del trato que Samuel había hecho con los Henderson, la supresión de las pruebas, la promesa de proteger a su familia a cambio de la estabilidad económica y la garantía no escrita de que el hijo de Samuel permanecería a salvo. El estómago de Michael se revolvió mientras leía. El nombre de su padre, claro e inconfundible, aparecía al pie de la página, junto a las firmas del patriarca Henderson y de Eleanor Davis. Todo era cierto. Cada palabra que Eleanor había dicho, cada anotación en su cuaderno, todo estaba ahí, en blanco y negro. Dobló con cuidado el papel y lo guardó en la caja. Al ponerse de pie, el cementerio parecía más silencioso que antes, como si el peso de lo que había descubierto hubiera silenciado incluso el viento. Se sentía expuesto, vulnerable, de pie a la intemperie, con algo tan peligroso en su poder. El camino de regreso a casa fue tenso. Michael no podía sacudir la sensación de que lo vigilaban, aunque las carreteras estaban vacías, y su espejo retrovisor no mostraba más que tinieblas. Cuando finalmente llegó a su apartamento, comprobó 2 veces las cerraduras de la puerta y colocó la caja y el cuaderno en un cajón seguro. Sentado a la mesa de la cocina, miró su teléfono. Tenía la evidencia para exponer la verdad, todo lo que su padre había ocultado, todo lo que Eleanor había sacrificado para proteger, pero las implicaciones eran enormes. Si lo hacía público, no solo mancharía el legado de su padre, también destruiría la reputación de otros tantos, personas que habían construido su vida sobre la estabilidad que ese acuerdo había proporcionado. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de su capitán. «Tenemos que hablar. Mañana a primera hora en mi oficina».
Michael contempló la pantalla, con un nudo formándose en su pecho. El tono del capitán era seco, el mensaje ominoso. Alguien más sabía, o al menos sospechaba, lo que estaba descubriendo. La mañana llegó demasiado rápido. Los primeros rayos de sol proyectando largas franjas de luz a través de su apartamento. Michael se vistió con cuidado, guardando el cuaderno en su bolsa junto con el sobre. Si la reunión con su capitán salía mal, necesitaba estar preparado. Al llegar a la comisaría, el bullicio matutino parecía más silencioso de lo habitual. Los ojos lo seguían mientras caminaba hacia la oficina del capitán, los susurros apagándose a su paso. Tocó la puerta, el sonido reverberando en el pasillo. «Adelante», respondió una voz profunda. El capitán Reed estaba sentado tras su escritorio, su expresión indescifrable. Le indicó a Michael que cerrara la puerta y tomara asiento. «¿De qué se trata, señor?», preguntó Michael, manteniendo el tono firme. Reed se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. «Las noticias viajan rápido en esta ciudad, Vance, más rápido de lo que crees. Y escuché que has estado hurgando en asuntos muy viejos, muy delicados». La mandíbula de Michael se tensó, pero no dijo nada. Reed continuó, su tono calmado, pero cargado de advertencia. «Voy a darte un consejo. Hay cosas en esta ciudad que es mejor dejar enterradas. No vas a solucionar nada removiendo el pasado. Solo vas a arruinar vidas, incluida la tuya». Michael sostuvo su mirada sin pestañear. «Con el debido respeto, capitán, si lo que encontré es cierto, las vidas se arruinaron hace décadas. La gente merece la verdad». La expresión de Reed se endureció. «¿La verdad, Vance? ¿Crees que la verdad es blanco o negro? Llevas suficiente tiempo siendo policía para saber que no es así. A veces, proteger a la gente significa tomar decisiones difíciles, decisiones que tu padre entendía mejor que nadie». El pulso de Michael se aceleró. «Así que usted lo sabía». Reed suspiró, recostándose en su silla. «Todos los que llevamos aquí el tiempo suficiente lo sabemos. Todos le debemos algo a tu padre. Ese hombre evitó que la ciudad implosionara y pagó un precio muy alto por hacerlo». Michael negó con la cabeza. «Eso no lo hace correcto». Los ojos de Reed se entrecerraron. «Ten cuidado, Vance. Si presionas demasiado, puede que no te guste lo que encuentres. Y puede que no te guste lo que te cueste». Michael se levantó, su determinación inquebrantable. «Algunas cosas valen ese precio, capitán». Al salir de la oficina, su mente estaba decidida. La verdad saldría a la luz, sin importar las consecuencias. Michael dejó la comisaría, las palabras de su capitán resonando ominosamente en su mente. La advertencia era clara: detenerse o afrontar las consecuencias. Pero eso solo reforzó su determinación. La verdad, por desordenada o dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. No dejaría que el miedo o la presión lo disuadieran ahora. Conduciendo hacia su apartamento, Michael consideró sus próximos pasos. El cuaderno y el acuerdo eran pruebas innegables de lo que había sucedido décadas atrás, pero debía pensar cómo manejar esta información. Publicarla sin precaución podría destruir vidas, la de su padre, la de Eleanor, incluso la suya. Sin embargo, ocultarla sería ser cómplice. Al abrir la puerta de su apartamento, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «Reúnete conmigo, esta noche, cementerio de Crescent Grove. Medianoche. Ven solo». Michael contempló la pantalla, con el estómago encogido de inquietud. No podía saber si era una trampa o una pieza más del rompecabezas esperando encajar. De cualquier modo, no tenía otra opción más que acudir. En los meses siguientes, el programa de mentorías consolidó su lugar dentro de la comunidad. El proyecto piloto que Eric y David habían puesto en marcha se convirtió en un faro de esperanza para familias que antes se sentían desconectadas de las instituciones de la ciudad. Voluntarios, ingenieros, enfermeras, artistas, emprendedores dieron un paso al frente.
ansiosos por guiar a jóvenes mentes hacia futuros más brillantes. A través de talleres extracurriculares y salidas de fin de semana, los alumnos descubrieron mundos más allá de sus vecindarios y un sentido de agencia que nunca antes habían conocido. Dentro del departamento, Eric notó un número creciente de oficiales que se inscribían para participar como mentores. Algunos estaban indecisos al principio, inseguros de si su presencia sería bienvenida, pero con el paso de las semanas, quienes se habían atrevido a dar el salto regresaban a la comisaría con historias de transformación. Describían a adolescentes callados que encontraban su voz, a chicos inquietos que hallaban concentración en el deporte o la música, y a líderes en potencia que se daban cuenta de que podían ser los catalizadores que sus comunidades necesitaban. La línea antes rígida entre oficiales y residentes seguía suavizándose, reemplazada por un sutil lazo forjado en comprensión y respeto. Una tarde soleada en el centro comunitario, Eric se unió a David en una pequeña sala de conferencias para una reunión con la junta asesora del programa. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mentores y alumnos uno al lado del otro. Un niño sonriente, sosteniendo un plano junto a su mentor arquitecto. Una niña orgullosa mostrando su primer cuento corto junto a la periodista que había guiado su pluma. Cada imagen contaba una historia de promesa. Cada instantánea era evidencia de que el legado de Elena había echado raíces. Los miembros de la Junta, una mezcla de educadores, representantes de la policía, dueños de negocios locales y antiguos alumnos que habían crecido para convertirse en mentores, se reunían alrededor de la mesa. David abrió la reunión agradeciéndoles a todos por su dedicación. Avanzó con la agenda, nuevas oportunidades de becas, la ampliación del programa de mentorías para incluir formación profesional y los planes de desarrollar una academia de verano que combinara el enriquecimiento académico con la experiencia práctica en varios campos. Estamos en un punto de inflexión, dijo David, su voz firme, pero cargada de emoción. Lo que comenzó como la semilla de una idea se ha convertido en un movimiento en toda la ciudad. Es hora de pensar aún más en grande. Hagamos posible que cada niño en esta ciudad, sin importar su origen, encuentre un mentor que pueda abrir puertas que antes parecían cerradas. Erika sintió con aprobación. Podía sentir la influencia de Elena allí, en cada mirada esperanzada y en cada plan decidido. El programa de mentorías ya no era un proyecto aislado, estaba entretejido con el futuro de la ciudad. Tras concluir la reunión, salió a tomar aire, apoyándose en una baranda mientras contemplaba un patio de juegos repleto de risas. Los niños se perseguían alrededor de columpios y toboganes, sus voces brillantes y despreocupadas. Mientras estaba allí, Samuel se acercó. El viejo archivista, quien alguna vez había guiado a Eric por el camino de descubrir los diarios y notas personales de Elena, ahora servía como una especie de asesor informal, un guardián de la historia y la memoria. Observó a los niños y luego dirigió su mirada a Eric. ¿Ves lo que has ayudado a crear?, preguntó Samuel en voz baja. Hay algo en el aire, esperanza, sí, pero también una especie de anticipación, como si todos aquí supieran que estamos construyendo algo que perdurará. Eric cruzó los brazos, reflexionando sobre el recorrido. Lena comenzó esto, dijo. Cada conversación que tuve con ella, incluso las que reproduzco en mi mente, me recuerda que no hizo nada de esto por reconocimiento. Lo hizo porque era lo correcto, porque la verdad y la comprensión importan. Samuel asintió. Y ahora tú has tomado esa antorcha. También David. Y mira cuántos otros se han unido. Es un legado que crece con cada vida que toca. Unas semanas más tarde, Eric se encontró en una feria de carreras, patrocinada por la iniciativa, instalada bajo una serie de carpas blancas en un gran parque de la ciudad. Docenas de puestos mostraban diferentes profesiones. Un laboratorio improvisado donde los estudiantes se ponían guantes para realizar experimentos sencillos. Un rincón artístico con caballetes y pinturas. Una minisala de audiencias donde aspirantes a abogados y jueces representaban juicios simplificados.
Oficiales vestidos de civil se mezclaban con la multitud, no como agentes del orden, sino como mentores, vecinos y aliados. Jamal estaba allí con Clara, mostrando con orgullo algunos de sus últimos bocetos de proyectos de vivienda comunitaria, planos que había dibujado basándose en lo que había aprendido. Sus líneas eran más limpias, sus ángulos más nítidos y su visión más segura. Al verlo explicar sus ideas a compañeros curiosos, Eric no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Divisó a David cerca de una esquina de la zona, cubierta por carpas, hablando en voz baja con un grupo de estudiantes de preparatoria. Le preguntaban sobre prácticas en la fundación, y David escribía pacientemente cómo podían postularse, qué habilidades debían desarrollar y cómo él y su equipo podían apoyarlos. El hijo de Elena ahora se movía con la misma convicción que ella había mostrado, guiado por la empatía y un sentido de responsabilidad. Ya no cargaba con la duda de antes. En su lugar había una determinación firme. Cuando el sol descendía, tiñéndolo todo con tonos cálidos de dorado, Eric se preparó para pronunciar un breve discurso ante la multitud reunida. De pie sobre una plataforma de madera, contempló cientos de rostros, oficiales, mentores, estudiantes, padres, líderes comunitarios. Carraspeó. Esta ciudad siempre ha estado llena de historias, comenzó. Algunas de esas historias estaban enterradas, ocultas tras el miedo, el malentendido o la desconfianza. Pero durante el último año hemos aprendido algo importante. Tenemos el poder de reescribir nuestras narrativas. Tenemos la capacidad de ver más allá de los roles que nos hemos asignado unos a otros y recordar que, en el fondo, todos queremos lo mismo: seguridad, respeto, oportunidades y esperanza. Hizo una pausa, mirando a la multitud, viendo gestos de aprobación. Este programa de mentorías no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de incontables conversaciones, noches en vela, decisiones difíciles y el coraje de seguir adelante incluso cuando el progreso parecía lento. Pero mírenos ahora, oficiales y residentes, aprendiendo lado a lado, profesionales guiando mentes jóvenes, y jóvenes descubriendo que sus sueños pueden moldear el futuro de esta ciudad. Y esto es solo el principio. Cada vez que dan una mano, comparten conocimiento o se alzan contra la injusticia, están ampliando el legado de Elena Crawford, porque lo que ella nos enseñó, a lo que dedicó su vida, fue la idea de que la verdad y la comprensión derriban muros, sanan heridas, abren puertas y nos dan la oportunidad de construir algo mejor. Al terminar, un aplauso se extendió entre la multitud. En ese momento, Eric sintió que algo cambiaba. La iniciativa, la fundación, el programa de mentorías, ya no eran piezas separadas, sino partes de un tapiz vivo, cada hebra entretejida por la visión perdurable de Elena. Se la imaginó de pie en el fondo, con los brazos cruzados y esa mezcla familiar de orgullo y determinación en el rostro. Era casi como si pudiera sentir su presencia, suave pero firme, instándolos a todos a seguir adelante. Más tarde esa noche, Eric regresó a su apartamento. Reinaba la quietud, el zumbido de la ciudad amortiguado por las ventanas cerradas. Tomó el diario de Elena de su escritorio y pasó sus páginas, deteniéndose en un pasaje que había leído incontables veces. Nunca debemos subestimar el poder de una sola conversación honesta, un gesto atento, un corazón decidido. Estos momentos, por pequeños que parezcan, son los que dan forma a nuestro mundo, una elección a la vez. Cerrando el diario con cuidado, Eric inhaló profundamente. Alcanzó su nueva libreta, donde ahora documentaba el recorrido de la iniciativa. Su bolígrafo flotó sobre la página en blanco, listo para capturar los sucesos del día. Escribió sobre la feria de carreras, la creciente confianza, las mentes jóvenes descubriendo nuevos horizontes. Escribió sobre los oficiales que habían salido de su zona de confort y sobre los mentores que ofrecían su tiempo y experiencia sin vacilar. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y releyó sus palabras. Ya no eran simplemente reflexiones,
Eran la prueba de lo que se podía lograr cuando las personas elegían comprender en lugar de juzgar, guiar en lugar de dictar, y creer en el otro en lugar de temer lo desconocido. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban, como guiñando en señal de aliento. Eric sonrió levemente, pensando de nuevo en Lena y en cómo su historia había crecido y florecido más allá de todo lo que ella pudo haber imaginado. Sabía que habría desafíos por delante, casos difíciles, momentos de duda, retrocesos que pondrían a prueba su determinación, pero también sabía que tenían las herramientas para afrontarlos: confianza, colaboración y la creencia en el poder silencioso de hacer lo correcto. Mientras Eric se metía en la cama, sintió una certeza serena apoderarse de él. Su viaje, el que Lena había iniciado, continuaría, y con cada nuevo día, cada nueva mente abierta y cada nueva historia contada, su legado se extendería más, moldeando un futuro definido por la comprensión y guiado por la verdad inquebrantable que los había inspirado a todos. Esa tarde, David invitó a Eric a la fundación para una reunión especial. Al entrar al vestíbulo, Eric notó una agitación inusual en el ambiente. Gente que nunca había visto, personas bien vestidas con portafolios y tabletas, estaban reunidas en pequeños grupos, hablando en tonos bajos pero emocionados. Algunos dirigían miradas curiosas hacia él, como tratando de ubicar al hombre que había desempeñado un papel tan decisivo en la nueva narrativa de la ciudad. Eric asintió cortésmente y se dirigió a la oficina de David. Justo afuera encontró a Samuel, el archivista, recostado contra la pared con una expresión pensativa. Día ajetreado, comentó Eric, alzando una ceja. Samuel esbozó una sonrisa comprensiva. Las noticias viajan rápido, ya verás. Adentro, David estaba sentado en su escritorio, papeles esparcidos ante él como un mapa que traza nuevo territorio. Levantó la vista y saludó a Eric, haciéndole señas para que tomara asiento. En el sofá, frente al escritorio de David, había dos visitantes: una mujer de mediana edad, con traje sastre, y un hombre más joven de mirada brillante y sonrisa cálida. La mujer se presentó como la doctora Celeste Ramírez, asesora de políticas de un centro de estudios sin fines de lucro, con sede en Washington, D.C. El joven, Marco Lake, representaba una coalición nacional de mentorías interesada en replicar el modelo que Eric y David habían ayudado a establecer. Me alegro de que ambos estén aquí, comenzó David, inclinándose hacia adelante con una energía que Eric reconoció como una mezcla de emoción y nerviosismo. La doctora Ramírez y el señor Ley se comunicaron con la fundación tras leer sobre nuestros programas. Han hablado con algunos de nuestros mentores y alumnos y creen que nuestro trabajo aquí podría servir de modelo para otras ciudades. Eric se tomó un momento para asimilar la noticia. Había imaginado la expansión del programa, por supuesto, pero la idea de que se convirtiera en un modelo nacional resultaba tanto emocionante como abrumadora. Ya no era solo un oficial que había apostado por un programa de mentorías. Ahora estaba al frente de algo que podía redefinir comunidades más allá de los límites de su ciudad. La doctora Ramírez carraspeó suavemente, su voz serena y medida. Hemos estado estudiando iniciativas que fortalecen la confianza entre las fuerzas del orden y los barrios desatendidos durante años. La mayoría nunca pasan de la etapa piloto por falta de apoyo de la comunidad o de las instituciones. Lo que ustedes han logrado aquí es diferente. Creemos que se debe a su enfoque holístico, la integración de educación, mentoría y responsabilidad. Nos gustaría explorar cómo replicar este marco en otros lugares. Marco asintió, con el entusiasmo evidente en la forma en que se inclinaba hacia adelante. Ya hemos tenido discusiones preliminares con escuelas y líderes locales de otras 3 ciudades que están interesadas en aprender de sus éxitos. Nos gustaría organizar una serie de talleres, tal vez traer a algunos de sus mentores y oficiales para compartir las mejores prácticas. Eric miró a David, quien le devolvió la mirada con orgullo y serenidad. Esto es lo que mamá quería, dijo David suavemente. Ella quería que la verdad y la comprensión se extendieran más allá de estas calles. Sabía
que si podíamos probarlo aquí, podría iluminar el camino para otros. Eric pasó una mano por la nuca, considerando las implicaciones. Ampliar significa nuevos desafíos, dijo. Diferentes ciudades tienen diferentes historias, diferentes relaciones entre la policía y los residentes. No podemos simplemente copiar y pegar lo que funcionó aquí. Cierto, coincidió la doctora Ramírez, por eso necesitamos su perspectiva. No buscamos una solución universal, sino principios orientadores, lecciones aprendidas sobre la construcción de confianza a través del compromiso honesto y constante. Podemos adaptar esos principios localmente. Marco se inclinó más. Su historia ha inspirado a la gente, Eric. Lo que tú y David y toda la comunidad han construido es más que un programa. Es una demostración de que el cambio duradero es posible cuando la gente se compromete a entenderse mutuamente. Eric sintió una mezcla de orgullo e inquietud. Una cosa era impulsar reformas y mentorías en la ciudad, que conocía íntimamente, donde las caras y los nombres eran familiares, donde la influencia de Elena vivía en cada conversación. Pero llevar esa visión al ámbito nacional, ¿qué significaría para él, para los oficiales que se habían sumado, para los estudiantes que recién comenzaban a ver futuros nuevos desplegarse? Pensó en los diarios de Elena, en los pasajes que había memorizado en momentos de duda. Ella había escrito alguna vez que la verdad era como una semilla llevada por el viento. Podía aterrizar mucho más allá del lugar donde echó raíces por primera vez, brotando en entornos inesperados y cambiando paisajes un pequeño brote a la vez. De acuerdo, dijo finalmente Eric, mirando a cada uno a los ojos. Estoy dispuesto, pero necesitamos involucrar más voces, mentores, oficiales, maestros, alumnos. Si esto va a funcionar en otros lugares, la gente necesita escuchar más que mi perspectiva. Necesitan entender los matices, las dificultades que enfrentamos y los pasos que dimos para superarlas. De acuerdo, dijo la doctora Ramírez, entrelazando las manos. Estamos organizando un simposio en unos meses, reuniendo a legisladores, líderes comunitarios y educadores. Nos gustaría que usted hable, tal vez dirija un panel de discusión con algunos de sus oficiales y alumnos. David sonrió ampliamente. Sabes, cuando comencé a trabajar en la fundación, pensé que estaba entrando en la sombra de mi madre, pero ahora me doy cuenta de que todos estamos subiendo a un escenario que ella ayudó a construir, y lo estamos ampliando, ensanchándolo, dando espacio para que otros se unan a nosotros. Eric exhaló, sintiendo tanto la presión como el privilegio de la tarea que tenían por delante. La historia de Elena nos ha guiado hasta aquí. Sigamos dejándonos guiar por ella. Si somos cuidadosos, si respetamos la singularidad de cada comunidad, entonces tal vez podamos ayudar a otros a encontrar el valor para confiar y crecer juntos. Pasaron la siguiente hora discutiendo aspectos logísticos, cronogramas, posibles fuentes de financiamiento y cómo fomentar la participación sin imponer un enfoque desde arriba. David tomaba notas, la doctora Ramírez esbozaba marcos y Marco enumeraba contactos potenciales interesados en formar redes regionales de mentoría. Cuando la reunión concluyó, el cielo se había teñido de un suave crepúsculo. La multitud que se había reunido en el vestíbulo se había dispersado. Los pasillos de la fundación estaban más tranquilos, pero cargados de posibilidades. Eric salió a los escalones frontales con David, las luces de la ciudad brillando ante ellos. Ampliar, dijo David suavemente, como si probara la palabra. Nunca imaginé que esto crecería tan rápido. Yo tampoco, admitió Eric. Pero Lena sí. De alguna manera, creo que ella siempre vio lo que podía pasar si simplemente le dábamos a la verdad y a la comprensión el espacio para respirar. David asintió, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Sabes? Dijo. Cuando miro esa vieja fotografía de ella, en la que está rodeada de libros y papeles, me doy cuenta de que nunca pensaba solo en su siguiente paso. Estaba pensando en pasos que no daríamos hasta años después.
Estaba plantando semillas que quizás nunca vería florecer por completo. Eric sonrió suavemente. Ahora nosotros cuidamos su jardín, asegurándonos de que esas semillas se conviertan en un bosque. Se quedaron allí un momento más, dejando que el suave murmullo de la ciudad los envolviera. Mañana, Eric hablaría con los oficiales, los mentores, los estudiantes, preparándolos para la siguiente etapa de este viaje. Les ayudaría a entender que el legado de Elena no estaba destinado solo a sanar un lugar. Podía propagarse hacia afuera, transformando otras ciudades, guiando a personas que aún no se habían atrevido a imaginar que la confianza y la comprensión podían definir su mundo. Por ahora, sin embargo, saboreó este momento de calma, la sensación de que estaban a punto de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había soñado. La voz de Elena, antes un eco distante en sus recuerdos, ahora se sentía como una suave presencia a su lado, susurrando palabras de aliento que flotaban en el aire nocturno. Sigan adelante, sigan creyendo, sigan haciendo que la verdad importe. Y Eric lo haría, todos lo harían. Esto era solo el principio. Durante los meses siguientes, el programa de mentoría consolidó su lugar dentro de la comunidad. El proyecto piloto que Eric y David habían lanzado se convirtió en un faro de esperanza para familias que una vez se habían sentido desconectadas de las instituciones de la ciudad. Voluntarios, ingenieros, enfermeras, artistas, empresarios se ofrecieron, ansiosos por guiar a las mentes jóvenes hacia futuros más brillantes. A través de talleres extracurriculares y salidas de fin de semana, los mentorados descubrieron mundos más allá de sus barrios y un sentido de autonomía que nunca habían conocido antes. Dentro del departamento, Eric notó un número creciente de oficiales que se inscribían para participar como mentores. Algunos eran reacios al principio, inseguros de si su presencia sería bienvenida, pero con el paso de las semanas, aquellos que habían dado el paso regresaban a la comisaría con historias de transformación. Describían a adolescentes callados que encontraron su voz, a niños inquietos que descubrieron enfoque en deportes o música, y a líderes aspirantes que se dieron cuenta de que podían ser los catalizadores que sus comunidades necesitaban. La línea antes rígida entre oficiales y residentes continuó suavizándose, reemplazada por un vínculo sutil forjado en la comprensión y el respeto. Una tarde soleada en el centro comunitario, Eric se unió a David en una pequeña sala de conferencias para una reunión con la junta asesora del programa. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mentores y mentorados lado a lado, un niño sonriente sosteniendo un plano junto a su mentor arquitecto, una niña orgullosa mostrando su primer cuento junto al periodista que había guiado su pluma. Cada imagen contaba una historia de promesa, cada instantánea evidencia de que el legado de Elena había echado raíces. Los miembros de la junta, una mezcla de educadores, representantes de la policía, dueños de negocios locales y exmentorados que habían crecido hasta convertirse en mentores, se reunieron alrededor de la mesa. David abrió la reunión agradeciéndoles a todos por su dedicación. Avanzó por la agenda, nuevas oportunidades de becas, una expansión del programa de mentoría para incluir formación vocacional y planes para desarrollar una academia de verano que combinara el enriquecimiento académico con experiencia práctica en diversos campos. Estamos en un punto de inflexión, dijo David, su voz firme, pero cargada de emoción. Lo que comenzó como una semilla de una idea se ha convertido en un movimiento en toda la ciudad. Es hora de pensar aún más grande. Hagamos posible que cada niño en esta ciudad, sin importar su origen, encuentre un mentor que pueda abrir puertas que una vez parecieron cerradas. Erika sintió de acuerdo. Podía sentir la influencia de Elena aquí, en cada mirada esperanzada y en cada plan determinado. El programa de mentoría ya no era un proyecto aislado. Estaba entrelazado con el futuro de la ciudad. Después de que la reunión concluyó, salió a tomar aire, apoyándose en una barandilla mientras miraba un parque infantil lleno de risas. Los niños se perseguían alrededor de los columpios y toboganes, sus voces brillantes y despreocupadas.
Mientras estaba allí, se acercó Samuel, el viejo archivero, que una vez había llevado a Eric por el camino de descubrir los diarios y notas personales de Lena. Ahora servía como una especie de asesor informal, un guardián de la historia y la memoria. Observó a los niños y luego dirigió su mirada a Eric. ¿Ves lo que has ayudado a crear?, preguntó Samuel suavemente. Hay algo en el aire, esperanza, sí, pero también una especie de anticipación, como si todos aquí supieran que estamos construyendo algo que perdurará. Eric cruzó los brazos, reflexionando sobre el viaje. Lena empezó esto, dijo. Cada conversación que tuve con ella, incluso las que repito en mi cabeza, me recuerda que ella no hizo nada de esto por reconocimiento. Lo hizo porque era lo correcto, porque la verdad y la comprensión importan. Samuel asintió. Y ahora has tomado esa antorcha. También lo ha hecho David. Y mira cuántos otros se han unido. Es un legado que crece con cada vida que toca. Unas semanas después, Eric se encontró en una feria de empleo, patrocinada por la iniciativa, montada bajo una serie de carpas blancas en un gran parque de la ciudad. Docenas de puestos mostraban diferentes profesiones. Un laboratorio improvisado donde los estudiantes se ponían guantes para realizar experimentos simples, una esquina de arte con caballetes y pinturas, una mini sala de justicia donde abogados y jueces aspirantes representaban juicios simplificados. Oficiales con ropa de civil se mezclaban con la multitud, no como agentes de la ley, sino como mentores, vecinos y aliados. Jamal estaba allí con Clara, mostrando con orgullo algunos de sus últimos bocetos de proyectos de viviendas comunitarias, planos que había dibujado basados en lo que había aprendido. Sus líneas eran más limpias, sus ángulos más agudos y su visión más confiada. Al verlo explicar sus ideas a compañeros curiosos, Eric no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Vio a David cerca de una esquina del área de carpas, hablando tranquilamente con un grupo de estudiantes de secundaria. Estaban preguntando sobre pasantías en la fundación, y David describía pacientemente cómo podían postularse, qué habilidades necesitarían desarrollar, y cómo él y su equipo podrían apoyarlos. El hijo de Elena ahora se movía con la misma convicción que ella alguna vez mostró, guiado por la empatía y un sentido de responsabilidad. Ya no estaba la hesitación que él había tenido. En su lugar, había una determinación constante. Mientras el sol se ponía bajo en el cielo, pintando todo con cálidos tonos dorados, Eric se preparó para dar un pequeño discurso a la multitud reunida. De pie sobre una plataforma de madera, miró a cientos de rostros, oficiales, mentores, estudiantes, padres, líderes comunitarios. Se aclaró la garganta. Esta ciudad siempre ha estado llena de historias, comenzó. Algunas de esas historias estaban enterradas, ocultas detrás del miedo, malentendidos o desconfianza. Pero durante el último año hemos aprendido algo importante. Tenemos el poder de reescribir nuestras narrativas. Tenemos la capacidad de ver más allá de los roles que nos hemos asignado y recordar que en nuestro núcleo todos queremos las mismas cosas: seguridad, respeto, oportunidad y esperanza. Hizo una pausa, escaneando la multitud, viendo asentimientos de aliento. Este programa de mentoría no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de innumerables conversaciones, noches largas, decisiones difíciles y el coraje de seguir adelante, incluso cuando el progreso parecía lento. Pero mírenos ahora, oficiales y residentes aprendiendo lado a lado, profesionales guiando mentes jóvenes y jóvenes descubriendo que sus sueños pueden moldear el futuro de esta ciudad. Y esto es solo el comienzo. Cada vez que das una mano, compartes conocimientos o tomas una posición contra la injusticia, estás ampliando el legado de Elena Crawford, porque lo que ella nos enseñó, lo que dedicó su vida, fue la idea de que la verdad y la comprensión derriban muros, sanan heridas, abren puertas y nos dan la oportunidad de construir algo mejor. Al terminar, aplausos recorrieron la multitud. En ese momento, Eric sintió que algo cambiaba. La iniciativa, la fundación,
el programa de mentoría. No eran piezas separadas, sino partes de un tapiz vivo, cada hilo tejido por la perdurable visión de Elena. La imaginó parada en algún lugar de atrás, con los brazos cruzados y esa mezcla familiar de orgullo y determinación en su rostro. Casi podía sentir su presencia, suave pero firme, instándolos a todos hacia adelante. Más tarde esa noche, Eric regresó a su apartamento. Estaba tranquilo. El zumbido de la ciudad, amortiguado por las ventanas cerradas. Cogió el diario de Elena de su escritorio y pasó las páginas, deteniéndose en un pasaje que había leído incontables veces. Nunca debemos subestimar el poder de una conversación honesta, un gesto reflexivo, un corazón decidido. Estos momentos, por pequeños que parezcan, son los que moldean nuestro mundo, una elección a la vez. Cerrando el diario cuidadosamente, Eric inhaló profundamente. Tomó su nuevo cuaderno, donde ahora documentaba el viaje de la iniciativa. Su pluma flotaba sobre la página en blanco, lista para capturar los eventos del día. Escribió sobre la feria de empleo, la creciente confianza, las mentes jóvenes descubriendo nuevos horizontes. Escribió sobre los oficiales que habían salido de sus zonas de confort y los mentores que ofrecieron su tiempo y experiencia sin dudarlo. Cuando terminó, dejó la pluma y volvió a leer sus palabras. Ya no eran simplemente reflexiones, eran pruebas de lo que se podía lograr cuando las personas elegían entender en lugar de juzgar, guiar en lugar de dictar y creer en los demás en lugar de temer lo desconocido. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, como si guiñaran aliento. Eric sonrió suavemente, pensando nuevamente en Lena y cómo su historia había crecido y florecido más allá de lo que ella podría haber imaginado. Sabía que habría desafíos por delante, casos difíciles, momentos de duda, retrocesos que pondrían a prueba su determinación, pero también sabía que tenían las herramientas para enfrentarlos: confianza, colaboración y una creencia en el poder silencioso de hacer lo correcto. Mientras Eric se metía en la cama, sintió una calma certeza que lo invadió. Su viaje, el que Lena había comenzado, continuaría, y con cada nuevo día, cada nueva mente abierta y cada nueva historia contada, su legado se extendería más, moldeando un futuro definido por la comprensión y guiado por la inquebrantable verdad que los había inspirado a todos. Esa tarde, David invitó a Eric a la fundación para una reunión especial. Al entrar en el vestíbulo, Eric notó una agitación inusual en el aire. Personas que nunca había visto antes, individuos bien vestidos que llevaban portafolios y tabletas, estaban agrupados en pequeños grupos, hablando en tonos susurrantes pero emocionados. Algunos dirigieron miradas curiosas hacia él, como tratando de ubicar al hombre que había jugado un papel tan fundamental en la narrativa evolutiva de esta ciudad. Eric asintió educadamente hacia ellos y se dirigió hacia la oficina de David. Justo afuera de la puerta encontró a Samuel, el archivero, apoyado contra la pared con una expresión pensativa. «Día ocupado», dijo Eric, levantando una ceja. Samuel ofreció una sonrisa conocedora. «Las noticias viajan rápido, ya verás». Dentro, David estaba sentado en su escritorio, con papeles esparcidos ante él como un mapa trazando nuevo territorio. Miró hacia arriba y saludó a Eric, gesticulando para que tomara asiento. En el sofá frente al escritorio de David estaban dos visitantes: una mujer de mediana edad, con un traje a medida, y un hombre más joven, con ojos brillantes y una sonrisa cálida. La mujer se presentó como la doctora Celeste Ramírez, asesora de políticas de un grupo de expertos sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. El joven, Marco Leigh, representaba a una coalición nacional de mentoría interesada en replicar el modelo que Eric y David habían ayudado a establecer. «Me alegra que ambos estén aquí», comenzó David, inclinándose hacia adelante con una energía que Eric reconoció como tanto emoción como anticipación nerviosa. La doctora Ramírez y el señor Leigh se pusieron en contacto con la fundación después de leer sobre nuestros programas. Han hablado con algunos de nuestros mentores y mentorados, y creen que nuestro trabajo aquí
Podría servir como un modelo para otras ciudades. Eric se tomó un momento para asimilar esta noticia. Había imaginado la expansión del programa, por supuesto, pero la idea de que se convirtiera en un modelo nacional le parecía a la vez emocionante y desalentadora. Ya no era solo un oficial que había apostado por un programa de mentoría, ahora estaba al frente de algo que podría remodelar comunidades mucho más allá de los límites de esta ciudad. La doctora Ramírez aclaró suavemente la garganta, su voz calma y medida. Hemos estado estudiando iniciativas que fortalecen la confianza entre las fuerzas del orden y los barrios desatendidos durante años. La mayoría nunca supera las etapas piloto debido a la falta de aceptación comunitaria o apoyo institucional. Lo que ustedes han logrado aquí es diferente. Creemos que es por su enfoque holístico, la integración de educación, mentoría y responsabilidad. Nos gustaría explorar cómo replicar este marco en otros lugares. Marco asintió, el entusiasmo evidente en su forma de inclinarse hacia adelante. Ya hemos tenido discusiones preliminares con escuelas y líderes locales en otras 3 ciudades que están interesados en aprender de sus éxitos. Nos gustaría organizar una serie de talleres, tal vez traer a algunos de sus mentores y oficiales para compartir mejores prácticas. Eric miró a David, quien devolvió su mirada con un gesto orgulloso y firme. Esto es lo que mamá quería, dijo David suavemente. Ella quería que la verdad y la comprensión se expandieran más allá de estas calles. Sabía que si podíamos demostrarlo aquí, podría iluminar el camino para otros. Eric pasó una mano por la parte de atrás de su cuello, considerando las implicaciones. Ampliar significa nuevos desafíos, dijo. Cada ciudad tiene diferentes historias, diferentes relaciones entre la policía y los residentes. No podemos simplemente copiar y pegar lo que funcionó aquí. Es cierto, acordó la doctora Ramírez. Por eso necesitamos su perspectiva. No buscamos una solución única para todos, sino principios orientadores, lecciones aprendidas sobre cómo construir confianza a través de un compromiso constante y honesto. Podemos adaptar esos principios localmente. Marco se inclinó hacia adelante. Su historia ha inspirado a la gente, Eric. Lo que ustedes y David y toda la comunidad han construido es más que un programa. Es una demostración de que el cambio duradero es posible cuando las personas se comprometen a entenderse mutuamente. Eric sintió una mezcla de orgullo y malestar. Era una cosa impulsar reformas y mentoría en la ciudad que conocía íntimamente, donde las caras y nombres eran familiares, donde la influencia de Elena estaba viva en cada conversación. Pero llevar esa visión a nivel nacional, ¿qué significaría para él, para los oficiales que se habían adelantado, para los estudiantes que acababan de comenzar a ver nuevos futuros desarrollándose? Recordó los diarios de Elena, los pasajes que había memorizado en momentos de duda. Ella una vez escribió que la verdad era como una semilla llevada por el viento. Podría aterrizar mucho más allá del lugar donde primero echó raíces, brotando en ambientes inesperados y cambiando paisajes una pequeña flor a la vez. Está bien, dijo finalmente Eric, mirando a cada uno de ellos a su vez. Estoy abierto a ello. Necesitaremos involucrar más voces, mentores, oficiales, maestros, estudiantes. Si esto va a funcionar en otros lugares, la gente necesita escuchar más que solo mi perspectiva. Necesitan entender la sutileza, las luchas que enfrentamos y los pasos que tomamos para abordarlas. De acuerdo, dijo la doctora Ramírez, juntando las manos. Estamos planeando un simposio en unos meses, reuniendo a responsables políticos, líderes comunitarios y educadores. Nos gustaría que hablara, tal vez liderara una discusión de panel con algunos de sus oficiales y mentorados. David sonrió ampliamente. ¿Sabes? Cuando comencé a trabajar en la fundación, pensé que estaba entrando en la sombra de mamá, pero ahora me doy cuenta de que todos estamos subiendo a un escenario que ella ayudó a construir y estamos añadiendo a él, ampliándolo, haciendo espacio para que otros se paren con nosotros. Eric exhaló, sintiendo tanto la presión como el privilegio de la tarea que tenía por delante. La historia de Elena
nos ha guiado hasta aquí. Sigamos dejándonos guiar por ella. Si somos cuidadosos, si respetamos la singularidad de cada comunidad, entonces quizás podamos ayudar a otros a encontrar el coraje para confiar y crecer juntos. Pasaron la siguiente hora discutiendo la logística, líneas de tiempo, posibles fuentes de financiamiento y cómo fomentar la participación sin imponer un enfoque de arriba hacia abajo. David tomó notas, la doctora Ramírez esbozó marcos y Marco enumeró contactos potenciales que podrían estar interesados en formar redes de mentoría regionales. Cuando la reunión concluyó, el cielo se había oscurecido en un crepúsculo suave. La multitud que se había reunido en el vestíbulo se había dispersado, los pasillos de la fundación ahora más tranquilos, pero cargados de posibilidad. Eric salió a los escalones delanteros con David, las luces de la ciudad brillando ante ellos. Ampliar, dijo David suavemente, como si estuviera probando la frase en su lengua. Nunca imaginé que esto crecería tan rápido. Yo tampoco, admitió Eric. Pero Lena sí. De alguna manera, creo que ella siempre vio lo que podría pasar si simplemente le dábamos a la verdad y la comprensión el espacio para respirar. David asintió, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Sabes? Dijo. Cuando miro atrás a esa vieja fotografía de ella, la que está rodeada de libros y papeles, me doy cuenta de que ella nunca estuvo pensando solo en su siguiente paso. Estaba pensando en pasos que nosotros no daríamos por años. Estaba plantando semillas que tal vez nunca vería florecer completamente. Eric sonrió suavemente. Estamos cuidando su jardín ahora, asegurándonos de que esas semillas se conviertan en un bosque. Se quedaron allí un momento más, dejando que el suave zumbido de la ciudad los envolviera. Mañana, Eric hablaría con los oficiales, los mentores, los estudiantes, preparándolos para la siguiente etapa de este viaje. Les ayudaría a entender que el legado de Elena no solo estaba destinado a sanar un lugar, podría extenderse hacia afuera, transformando otras ciudades, guiando a personas que aún no se habían atrevido a imaginar que la confianza y la comprensión podrían definir su mundo. Por ahora, sin embargo, saboreaba este momento de calma, la sensación de que estaban al borde de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había soñado. La voz de Elena, una vez un eco distante en sus recuerdos, ahora se sentía como una presencia suave a su lado, susurrando palabras de aliento que flotaban en el aire de la tarde. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue haciendo que la verdad importe. Y Eric lo haría. Todos lo harían. Esto era solo el comienzo.